Antes de empezar, buenas tardes a todos, soy Estela Maris Julián, la coordinadora y organizadora de este ciclo de conferencias, que ya a esta altura, como decíamos con Silvana, es internacional el espacio. Recién hablando con Debbie nos decía, corregime Debbie si me equivoco, que las clases quedan grabadas a partir del martes o miércoles, esta clase ya está grabada, quedan en la plataforma de Centro 2, entrando en Facebook, Centro 2, videos. Es así, Debbie, entrando por el Seminario 10, la angustia y el nombre del disertante. Sí, en nuestro Facebook ya están subidas todas las clases anteriores a esta se va a subir el lunes. Sí. Lo subimos con el nombre de Seminario 10, Sí. la CAN, y el nombre de disertante, así que pueden buscar por el disertante que quieran ver. Perfecto. Y en la descripción igualmente está la clase que dictó ese día. Perfecto. También en el chat va a quedar en el momento de las preguntas el mail del disertante para que aquellas preguntas que no se llegaron a responder o preguntas que les surjan a ustedes después o los que escuchan la grabación puedan escribirle al disertante y el disertante les hace la aclaración. Bueno, si te parece, Debbie, empezamos, ¿sí? Sí, no hay problema. Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentarles a Silvana Tagliaferro, quien va a puntuar de la clase 3. En un momento, Lacan habla de del texto del 58, Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache, para, entre otras cosas, poder puntuar la diferencia entre yo ideal e ideal del yo. Yo les he dicho en oportunidades anteriores que la versión en que yo me basé para hacer las puntuaciones de cada clase no es la del texto de PAI 2, sino que son las mías, y lo hice en función de la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que es una versión sumamente extensa, con muchas notas a pie de página o ampliaciones o comentarios de colegas que en ese momento hablaron con Lacan y que no están en la versión de PAI 2, y esto enriquece la lectura del seminario. Por eso, si ustedes buscan la edición de Ricardo, la encuentran en la web, simplemente ponen, por ejemplo, Seminario 10, La Angustia, clase 3, Ricardo Rodríguez Ponte, y ahí les salta la versión y ahí la tienen. Bien, les decía que la invitada de hoy es Silvana Tagliaferro. Silvana es psicoanalista, miembro fundadora y ha sido presidente en la gestión 2011-2013 de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Es supervisora en diversos espacios y en hospitales públicos. Integra varios grupos inscriptos en la Convergencia y participa activamente en la reunión Lacanoamericana. Bueno, gracias Silvana por aceptar la invitación. Te cedo la palabra. Las preguntas no van a ser orales, sino escritas, las escriben en el chat, y voy a tratar yo de ir ayudándola a Silvana a responder, a leerle las preguntas para que ella pueda responder. Bueno, listo, es todo, te cedo tu auditorio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a Estela por la invitación, como le decía hace un rato, porque es también para mí la posibilidad de entrar en este entretejido que tiene la obra de Lacan, ¿no? Y a veces estas invitaciones nos dan la posibilidad de lecturas y relecturas, ¿no? Así que lo tomo así, ¿no? Como un trabajo con ustedes. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, bueno, esta posibilidad que nos da hoy la Internet de esta interlocución internacional. Y gracias al Centro 2 por el espacio. Bueno, la invitación es a la clase del 28 de diciembre de 1962 del Seminario de la Angustia, donde Lacan está leyendo a Freud y está leyendo en Freud la angustia como señal de la falta, pero le agrega una vueltita más, ¿no? Porque va a ir diciendo que es de la falta, ¿sí? De lo que se trata la angustia, y va a decirnos que la angustia es signo del deseo.
Empiezo por acá porque tenemos que llegar a la invitación de hoy, ¿no? Que es, decíamos, entrar en ese hilo, ¿no? de este tejido en el que se entrama la dimensión de lo imaginario. La angustia, en esto Lacan es freudiano, la angustia es en el yo, siendo el yo una superficie que Lacan va a ir trabajando como una superficie agujereada. Entonces, en esta clase nos invita a hacer una reflexión. Es difícil, nos dice, vivir en el mundo de la reflexión, con lo cual ahí ya tenemos una pista, ¿sí? La cuestión es la reflexión, ¿sí? ¿De qué reflexión ya nos está hablando? ¿Sí? Le cuestionan a Lacan el hecho de haber pasado de lo imaginario a lo significante, y él dice, no hay ningún hiato, ¿sí? No es que yo primero trabajé lo imaginario y después voy a lo simbólico y después voy a lo real, sino que hay un interjuego, ¿sí? Se entrelaza lo imaginario y lo simbólico, y nos va a ir acercando a un dispositivo que es el estadio del espejo, donde el estadio del espejo y el armado de la imagen especular dan cuenta, ¿sí?, de cómo están entrelazados lo simbólico, lo imaginario y lo real. El sujeto, para construir la imagen especular, tiene que articular con el otro como semejante, pero con el otro con mayúscula, ¿sí?, que vamos a ir paso a paso ubicando. Entonces, toda esta entrada, ¿sí?, es porque él tiene que retomar, ¿sí?, algo que él ha trabajado desde el inicio, desde la enseñanza, que es la relación especular, ¿sí?, como aquello que, lejos de referirse únicamente a una dimensión imaginaria, está atravesada por la articulación significante, ¿sí? O sea que ya estoy planteando que la relación especular pone a jugar la dimensión del sujeto, ¿sí?, tanto en relación al campo del otro con mayúscula, como a la relación con el otro con minúscula, ¿sí? O sea que está atravesada por la articulación del significante. Entonces nos dice que vayamos a un texto, que es el texto llamado Observaciones, nuevamente, ¿no? Observaciones sobre el informe de Daniel Lagash, que lo presentó en un congreso en 1958 y que en 1960 lo escribe y que lo pueden encontrar en los escritos. Forma parte de los escritos de Lacan. En ese texto aborda varias cuestiones que lee, ¿sí?, dialoga con Daniel Lagash, pero particularmente hoy nos vamos a centrar, ¿no?, en este armado, ¿sí? Ubiquemos esta cuestión tiene que producirse un armado, ¿sí? Hay un entrelazamiento entre lo real, simbólico e imaginario, que va a ir teniendo, ¿sí?, sin dudas, diferente estatuto en la obra de Lacan, pero que ya los encontramos de entrada, ¿sí?, para poder dar cuenta del yo ideal y el ideal del yo. Y qué función, ¿sí?, tienen estas instancias, que también, si bien son freudianas y las leen Freud, vamos a encontrar que están a lo largo de toda la enseñanza también de Lacan, ¿sí?, al igual que los tres registros. Entonces, vamos a la lectura de ese texto, ¿sí?, para después volver a algunas cuestiones que estamos trabajando y que ustedes van a seguir trabajando en el seminario de la angustia. No sin antes sugerirles también que hay al menos 3 clases, las 3 finales del seminario de la transferencia, donde también, ¿sí?, se introduce en la cuestión del yo ideal y del ideal del yo, y algunas cuestiones que voy a retomar del seminario conocido como Seminario 1, en los escritos técnicos, ¿sí?, donde ahí trabaja la cuestión de la tópica del imaginario, ¿no? O sea, quiero decir, es muy temprano, es bastante temprano el abordaje de Lacan, ¿sí?, de este entramado que va a sostener hasta el RCI, ¿sí?
Bueno, entramos un poquito a observaciones sobre el informe de Daniel Lagash. El yo humano, ¿sí?, se constituye sobre el fundamento de la relación a lo imaginario. ¿Sí? En el psiquismo, nos va a decir, aparece algo nuevo, cuya función es darle forma al imaginario. ¿Sí? O sea, que el yo estaría en relación a una forma, le da forma a algo del narcisismo, que se enmarca, ¿sí?, en la dimensión de lo imaginario. De entrada, el yo, ¿sí?, es necesario considerarlo como una ilusión, pero no cualquier ilusión. Acá ya nos está planteando algo importante que irá, les decía, cobrando consistencia a lo largo de la enseñanza, porque está planteando que entre imaginario y real, ¿sí?, hay una alianza, ¿sí?, no hay relación. Sin embargo, ¿sí?, entre imaginario y real sucede algo que da lugar a que se forme la imagen. Ese algo que sucede, ¿sí?, va a tener que ver con la mediación de lo simbólico, ¿sí? O sea, es a través de lo simbólico que esa ilusión se produce. Esto ya nos sitúa, ¿sí?, con respecto a la dimensión del lenguaje y al campo del lenguaje, ¿no? O sea que entre lo imaginario y lo real, lo simbólico opera, ¿sí? Opera para producir un imaginario, ¿sí? O sea, para producir esta dimensión, esta forma, está diciendo, ilusoria del yo. Esto justamente podemos ya ubicar en la clínica, fracasa, ¿no?, en la psicosis, dando cuenta de cierta desrealización experimentada del mundo y del cuerpo, ¿sí?, que lo que marcan justamente es el quedar atrapados, ¿sí? O sea, justamente no se da esa operación simbólica, ¿no? Con lo cual el intento de recomponer, lo primero que va a ubicar es el intento de catequizar las palabras. Lo vamos a ir viendo esto, ¿sí?, que justamente lo que falta en la psicosis, lo que falta no es el mundo exterior, sino el uno, falta el sí mismo, ¿sí?, porque se deshace cierta distancia que tiene que haber y que el artefacto del espejo nos va a permitir hoy precisar. Entonces, les decía, si entramos a observaciones sobre el informe de Daniel Lagash, lo primero que Lacan ubica es que la estructura no hay otra sino que la del significante, y que la estructura no es la forma, ¿sí? La estructura es real. Un real que solamente podemos aprender a través de la articulación significante. Pero lo importante acá es que de entrada Lacan despega, ¿sí?, la estructura del organismo. Aunque nos dice que igualmente podemos servirnos de las guiancias y fisuras de los orificios topológicos del cuerpo. Pero lo que va a hacer es reubicar este yo freudiano, que para los post-freudianos dice que quedó como un maniquí, y le va a dar el estatuto de función. Yo ya anticipé algo, función ilusoria, pero es una ilusión que requiere un truco para que se produzca. Entonces va a decir que ese yo moi, ¿sí?, es una función. Una función, ¿sí?, que es efecto de un montaje. El niño, ¿no?, me pareció interesante retomar también este punto, esto estoy leyendo el informe, ¿sí?, estoy leyendo las observaciones sobre el informe de Daniel Lagash. Lacan dice que el niño, antes de existir en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, existe para y por el prójimo. Es un polo de esperas, ¿sí? O sea, el prójimo es un polo de esperas, y el sujeto un polo de atributos, incluso antes de su nacimiento, ¿sí? O sea, antes de su nacimiento, ¿sí?, ya es un polo de atributos, ¿no? Entre un polo de espera y un polo de atributos. Algo acontece ahí, ¿sí? O sea, antes de venir al mundo, su existencia ya está litigada, dice, ¿no? Culpable, inocente,
ya ese hilo de verdad, ¿sí?, en el que está tejida la ficción, va a dar lugar al error entre el polo de espera y el polo de atributo. Es decir, es un modo de plantear que el sujeto existe en el discurso y por el discurso del otro. Entonces, vuelvo a la reflexión. Lacan nos está diciendo que es la reflexión, ¿sí?, en relación al otro con mayúscula, donde se arma esa relación imaginaria y libidinal. El otro, semejante, conocido como otro minúscula, es donde se va a armar cierta cuestión de la imagen que hoy vamos a ir viendo, pero la operación se autentifica en el otro con mayúscula, que es lo que conocemos como el asentimiento del otro, ¿sí? O sea que va a jugar con un desdoblamiento. Hay un otro minúscula, para los que recién entran en la enseñanza de Lacan, y hay un otro con mayúscula. Ese otro con minúscula, en este momento, ¿sí?, lo va a tomar en relación a ese otro especular, ¿sí? Asentimiento, decíamos, necesario, ¿sí?, que autentifica esa imagen. Y es lo que va a dar lugar a ese júbilo del niño, que no es otra cosa, el júbilo, más que la anticipación de una unidad donde todavía hay fragmentación. Esa fragmentación no desaparece, ¿sí?, podríamos decir que queda detrás de la barra, pero es la posibilidad de que se arme, ¿sí?, una imagen unificada. Estamos hablando del estadio del espejo, entonces, ¿sí?, que propone una escena triangular. Esto es importante, porque decíamos que entonces, entre el polo de atributos y el polo de espera, ¿sí?, hay una terceridad. Bueno, es en este mismo seminario que estamos trabajando, que están trabajando ustedes, el seminario de la angustia, donde pueden ubicar, es muy interesante cómo remarca, ¿no?, el movimiento que tiene que producirse en lo que va a llamar el estadio del espejo. En ese movimiento va a remarcar un giro, ¿sí? O sea, el momento de júbilo en el que el niño capta, ¿sí?, o sea, hay una captación en esa experiencia, ¿sí?, de reconocerse en el espejo y asumirse como una totalidad en lo que vamos a llamar una imagen especular, hay un movimiento a destacar. Y es que el niño se vuelve hacia quien lo sostiene, que se encuentra detrás, ¿sí? Ese movimiento que Lacan va a llamar de mutación, ¿sí?, ese giro de cabeza que lo hace volver hacia el adulto para buscar el asentimiento, ¿sí?, y después volver hacia la imagen, es un movimiento, ¿sí?, necesario para ratificar el valor de esa imagen. Ahí es donde podemos ubicar cómo se arma en este índice la relación con el otro con mayúscula y lo que va a advenir como imagen especular. La relación entonces, como vengo diciendo, entre imaginario y real, ¿no?, la posibilidad de constituir lo que va a llamar mundo, ¿sí?, depende del lugar del sujeto en relación al mundo simbólico. Es decir, para que se produzca esta reflexión, ¿sí?, ya estamos ahí entonces ubicando que hay un efecto ilusorio, que es producto de una reflexión, ¿sí?, tiene que darse cierto montaje. Voy a ir llegando, ¿sí?, a ese montaje. Les decía, este movimiento, ¿sí?, que Lacan destaca, ¿no?, en relación a ese movimiento, ¿sí?, de mutación, lo llama, ¿no?, o ese volver hacia el otro,
¿sí? Es un movimiento que ratifica, dice, ¿no? Es un asentimiento de la imagen. Podríamos ubicar en relación entonces a lo que opera ahí, ¿no? En ese narcisismo, que todo esto, les decía, acontece no sin un marco, ¿no? Vamos llegando a un efecto de un truco, de un artilugio, ¿sí? Que tiene que encontrar un marco. Y en ese marco es donde hoy vamos a adentrarnos, ¿no? En relación a cómo articula ahí Lacan, siendo freudiano, las instancias del yo ideal y del ideal del yo. Vamos de a poquito a este montaje. ¿Podríamos poner, Debbie, la figura 1? Sí, ahí va. Bueno, la figura 1 se trata del esquema óptico, ¿sí? Para poder pensar en la clínica, me parece que es un recurso. Ahí está, sí. Les decía, tenemos que entrar un poquito en el armado de este montaje, ¿sí? El esquema óptico, a Lacan, sirviéndose de la óptica, ¿sí? Como antes lo hizo Freud, de la óptica de la fotografía, le permite, lo primero que tenía que decir es situar que el estadio del espejo, ¿sí? Por más que le digamos estadio del espejo, no es un momento del desarrollo, ¿sí? Sino que es la función de la relación del sujeto con su imagen, ¿sí? Y que esa relación, estamos diciendo, no es sin un artilugio. El esquema óptico lo toma de este modelo, ¿sí? Que es el esquema del ramillete invertido de Beauvoir. Se trata de un aparato óptico muy usado durante los siglos XVII, ¿no? O sea, tempranamente, y que se usaba para hacer trucos de magia. Lacan toma este gadget, ¿sí? Toma este artificio de la física porque le interesan dos cuestiones. Primero, que acá tenemos un espejo cóncavo, ¿sí? Que el espejo cóncavo, o conocido como espejo esférico, produce imágenes reales. La reflexión, ¿sí? Produce imágenes reales. Y le interesa porque va a encontrar que el espejo plano produce imágenes virtuales. Esto es lo que tenemos más o menos que ubicar, ¿sí? Un espejo cóncavo produce imágenes reales y el espejo plano, imágenes virtuales. Pero además, ¿sí? Le permite ubicar que hay dos espacios, el espacio real, ¿sí? Donde se encuentran las flores, y el espacio virtual, ¿sí? Que nos va a dar lugar a poder empezar a adentrarnos en el espacio imaginario. Ahora, no solamente esto, sino lo más importante, una teoría matemática que apoya la operación, que es la siguiente: a cada punto dado en el espacio real le corresponde un punto y solo un punto en otro espacio, que es el espacio imaginario. Esa teoría, esa ecuación, ¿sí? Es lo que da lugar a la operación de refracción y muestra la incidencia de lo imaginario y lo simbólico en lo real. Pero además, ¿sí? Esto que nos interesa, que hay una ecuación, ¿sí? Que participa entre lo imaginario y lo real. Es la ecuación la que hace que el espacio real y el espacio imaginario no se confundan, como les anticipaba, ¿no? Esta dimensión clínica, donde qué pasa cuando esa ecuación, ¿sí? Fracasa. ¿Sí? Entonces, si es la ecuación la que permite que entre lo real y lo imaginario no se confunda, ¿sí? Vamos a encontrar toda una serie de presentaciones y de dificultades en la clínica. De este esquema lo traje porque es el antecedente, ¿no? Me parece que es importante entrar, ¿no? En esto, porque es el antecedente del que Lacan, no sin Freud, ¿no? Del que Lacan va a armar lo que él va a proponer, ¿sí? Ahora lo va a ir complejizando, ahora vamos a pasar a la segunda figura, la segunda imagen, con esto estaría.
porque a diferencia del anterior, ¿sí? No sé si lo recuerdan, en el anterior, bueno, se puede ver todavía en los esquemas que puso Debbie al costado, es el ramillete el que está debajo, ¿sí? Y solamente hay un espejo, un solo espejo, el espejo cóncavo, que produce, dijimos, imágenes reales. A Lacan se sirve, ¿no?, de este esquema, pero lo toma y le hace un par de modificaciones. Una de las modificaciones es que en vez de las flores coloca el florero, ¿sí? Es el florero, dice, lo que está en la caja, ¿sí? Y su imagen real, ¿por qué? Porque el florero, ¿sí?, en la reflexión en el espejo cóncavo, otra cosa que no les dije, el espejo cóncavo le interesa porque le permite ubicar una analogía con la corteza cerebral, ¿sí? Y también un espacio interno debajo, que sería la interioridad. Hay una interioridad donde se constituyen las imágenes, ¿no? Entonces, hace un truco, hace un movimiento, Lacan, y coloca el florero, por eso lo pasamos a conocer como el esquema del florero invertido, ya no es el de Beauvois, el ramillete, sino que es el florero invertido, y va a ser su imagen real, ¿sí?, la imagen real, la que se refleja en el espejo cóncavo, que va a encontrar ahora la segunda modificación, que es la posibilidad de proyectarse en un espejo plano, ¿sí? Coloca otro espejo. El espejo plano, ¿sí?, va ahí a ubicar la letra A, ¿sí?, en el espejo plano, es donde va a estar colocado la ubicación del campo del otro, ¿sí? Fíjense que el sujeto es donde tienen el ojo, es la ubicación donde hay determinado sitio, lugar, ¿sí?, donde tiene que colocarse el sujeto, para que se produzca, decíamos, esta ilusión, para que se produzca, a ver si vamos de a poco, para que se produzca lo siguiente, que es el truco, ¿sí?, que es el efecto. Tiene que la imagen real, decíamos, que es la reflexión del objeto en el espacio real. Voy a insistir en esto porque después me gustaría charlar con ustedes algo que es inherente a lo que estamos hoy viviendo, ¿no? O sea, las imágenes y la proliferación de imágenes. De la imagen que estamos hablando acá, de la imagen del cuerpo de la que estamos hablando acá, ¿sí?, no es de cualquier imagen, ¿sí?, es de una imagen que es efecto, ¿sí?, de un objeto que está fuera del campo de la visión, ¿sí?, pero que está en el espacio real, que producen la reflexión del espejo cóncavo, una imagen, dijimos, real, que se proyecta en el espejo plano, la imagen real, ¿sí?, produciendo una imagen virtual. Es decir, se produce la imagen virtual de una imagen real, para que el sujeto vea esa imagen en el espejo del otro, espejo plano, ¿sí?, su propia imagen en el espejo virtual que engendra el espejo, es preciso que esté viniendo del espacio real, ¿sí? Recién ahí tenemos, ¿no?, en este entramado de imágenes, de una imagen, de un objeto que falta del campo visual, recién ahí tenemos lo que va a llamar la imagen virtual, el IDA, ¿sí?, que será la sede del narcisismo, de la imagen especular y libidinal. Eso arma el campo, decíamos, unificante de lo imaginario, ¿sí? Entonces, es el asentimiento, ¿sí?, ese giro, ese movimiento del niño, ¿no?, en relación a la mirada del otro, espejo plano, hago así porque sería el espejo plano, pero es este juego de reflexiones de las imágenes, ¿sí?, es todo este entramado y este montaje para que se produzca una imagen unificante. Ese IDA, gracias Debbie, acá ya estaríamos con este esquema. Perfecto. Este esquema conocido, como decía ahí, de los dos espejos.
¿sí? Porque a diferencia del que él se sirve de la física, ¿sí? Este cuenta con estos dos espejos. Les decía, todo este truco, ¿sí? Para producir ese efecto que vamos a llamar I' de A, ¿sí? Que es donde vamos a colocar en ese juego entre I' de A e I de A, ¿sí? El yo ideal, cómo participa, a ver, bueno, me parece que va a ser mejor con la apoyatura de la tercera figura, porque si no, eh, para que puedan ir siguiendo lo que voy planteando. Vamos a poner la figura 3. Ahí está, sí, ahí está. Es un esquema ahora simplificado, pero que tiene los elementos que nos interesan para hoy. Fíjense que, lo que les decía, IDEA, ¿sí? IDEA es una imagen real, no es lo real, ¿sí? Es una imagen real, porque es la reflexión en el espejo cóncavo, ¿sí? Que produce I' de A. ¿Sí? En I' de A, ahí vamos a colocar, a Lacan coloca el yo ideal, ¿sí? O sea, el yo ideal, les decía, ¿no? Ya es una forma del otro, ¿sí? Ya es una forma. ¿Vieron cuando empecé hablando que dije, bueno, es una forma que tiene que ver con algo nuevo que surge? Sí, lo dice así, ¿no? Dice, se tiene que, eh, eh, el yo humano, ¿sí? Eh, es una forma, ¿no? Es lo que le da forma al narcisismo, ¿sí? Y esa forma ya implica una subjetivación, ¿sí? En base al otro. Ahora, lo interesante es que, a ver si se ve en el esquema, un poquito más hacia la derecha, van a encontrar una I, ¿sí? Que es el ideal del yo. I' de A, entonces, recuerden que I' de A no es sin la tensión que produce la imagen real, ¿sí? Para que haya una imagen virtual, por eso decía, ¿de qué virtualidad hablamos? Psicoanálisis tempranamente habla de la virtualidad, ¿sí? Porque no hay otra imagen más que virtual, ¿no? En todo caso se diferencia de las imágenes que hoy empezamos a llamar digitales, ¿no? Que carecen de esta tensión de la que estamos hablando entre los espacios, ¿sí? Espacio real, espacio virtual, y de este juego de imagen, porque fíjense que para poder llegar a la imagen virtual, I' de A, ¿sí? Es porque está, ¿sí? En tensión con la imagen real, I' de A, que es, dijimos, la reflexión de la falta de objeto, ¿sí? De un objeto que está en falta. En falta quiere decir que está fuera del campo visual, ¿sí? Entonces, les decía, idea, la de izquierdo del esquema, es la anterioridad lógica, ¿sí? Para que se produzca esta ilusión, I' de A, donde Lacan va a colocar el yo ideal. Y por encima, ¿sí? Y por encima van a ver que aparece el ideal del yo. ¿Sí? Ahí está escrito con una I mayúscula. Ahí entonces nos va a plantear en el texto de observaciones, ¿sí? Sobre el informe de Daniel Lagache, va a decir que hay algo que me pareció interesante, un transitivismo, ¿sí? Hay un transitivismo constante entre idea y prima de A. Yo acá lo volví a escribir, I' de A, idea. ¿Sí? Hay un transitivismo, al punto que lo escribe así, miren. Yo ideal, yo. ¿Sí? Yo, ¿se ve? Un poquito más arriba. Yo ideal, yo. No, un poquito más, no se ve. A ver ahí. A ver ahí, a ver ahí. No, más arriba. Ahí es. Ahí está. Ahí está. Yo ideal, yo.
yo, bueno, está en espejo, ¿no? Justamente. Yo, ideal, yo. No, se puede captar, yo lo escribí, pero se puede, es yo, ideal, yo, ¿sí? O sea, utiliza un transitivismo, lo pone para un lado, para el otro, ¿sí? Digamos, ya ahí esto ya nos está planteando una dimensión significante, ¿no? En juego. Si yo digo yo, ideal, yo ideal, ¿no? O sea, es, digamos, palíndroma, ¿no? O sea, puede ir para un lado, para el otro. Ahora, lo que me interesa de esto es ubicar, dice, el equívoco, dice, constante que puede haber, ¿no? Entre la imagen real, la imagen virtual, el yo ideal, el ideal del yo, ¿sí? Se confunden. Pero hoy vamos a ubicar algunas diferencias. La diferencia a subrayar entre el yo ideal y el ideal del yo es que podríamos decir, uno se sostiene en el plano imaginario y otro en el plano simbólico, aunque no hay uno sin otro, ¿sí? Las exigencias del ideal del yo, ¿sí?, están en relación a las exigencias de la ley. Por eso lo vamos a ubicar en relación a lo simbólico, ¿sí? Y muchas veces el otro, ¿sí?, el otro, mayúscula, es tomado como ideal del yo. El ideal del yo es una formación que viene a ese lugar simbólico, ¿sí?, donde el sujeto está elidido porque se hace representar entre significantes, ¿no? O sea, tiene una correspondencia inconsciente, por lo tanto, ¿sí? Y es lo que nos va a dar esa punta para pensar la función de la insignia, ¿sí? El ideal del yo está en relación a la identificación, ¿sí? O sea, es el punto de soporte de la identificación, ¿sí?, que da lugar a la precipitación, ¿sí?, del yo ideal. El yo ideal a veces, acá en el informe, ¿no?, en este texto de Lacan, plantea la identificación a la que el ideal del yo puede precipitar al yo ideal, a veces es a lo más estúpido, ¿sí?, como por ejemplo el bigote del Führer o los fenómenos de masa, ¿sí? O sea, el ideal del yo puede precipitar al yo ideal, ¿no?, a inclusive ciertas insignias hasta contradictorias, ¿no? Que podemos después ir charlando. Quiero decir, a ver cómo vengo, bien, bueno, un poquito más en relación a este punto, porque recién estamos, ¿no?, entrando. Les decía, será tomando como punto de referencia, el ideal del yo, ¿sí?, cómo se enfoca el espejo, ¿ven? O sea, el sujeto por encima del espejo cóncavo, es decir, que no ve lo que está sucediendo ahí, ¿sí?, enfoca hacia el ideal. El ideal es un foco, o sea, tiene que enfocar hacia el ideal del yo, para que se obtenga el espejismo del yo ideal. ¿Sí? Lo que acontece del lado derecho, ¿sí?, está en relación al campo ficcional de la imagen. Podemos retirarlo, ¿sí? A ver, podemos seguir hablando, cualquier cosita lo vuelvo a pedir, el esquema, ¿sí? A tal punto, ¿sí?, hay una, decíamos, hay un transitivismo, ¿no?, entre ideal del yo y yo ideal, si bien pertenecen a campos distintos, a registros distintos, a ubicaciones diferentes, y no hay uno sin el otro, que en el seminario de la transferencia, en las clases que les sugería para los que les interese meterse un poquito más, ¿no?, con el tema, las 3 últimas clases de ese seminario, Lacan va a decir que la función del ideal del yo es preservar el yo ideal, el ideal, ¿sí?, que justamente la función, ¿sí?, del ideal es preservar algo del yo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar
al idea, ¿sí? Ya acá lo toma como el yo ideal, ¿sí? Esa imagen especular, como la función central de investimiento narcisista. Ahora, volviendo al texto que hoy estamos trabajando, que es Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache, hay dos cuestiones clínicas que Lacan plantea que es necesario considerar. Una, ¿no? son dos riesgos, ¿no? Podríamos decir. Una la llama, o la podemos llamar, ¿no? Esto lo estoy tomando de Lacan, la hipostasía en el ideal del yo. ¿Sí? Dice, hay un riesgo de hipostasía. ¿Qué es la hipostasía? Bueno, voy a buscarlo, ¿no? La hipostasía, digo para darle, es algo de lo religioso, pero ¿qué es la hipostasía? La hipostasía es la unión del verbo de Dios en la naturaleza del hombre a través del Hijo. ¿Qué quiere decir? Es un proceso por el cual se le da sustancia a un atributo que de por sí no lo tiene. ¿Sí? La hipostasía en el ideal del yo, o sea, que el yo ideal quede, ¿no? en una hipostasía en relación al ideal del yo, es el riesgo, diría, ¿sí? De que el yo ideal quede en una captura, ¿sí? Que arrastre al sujeto a hacer del yo ideal un ideal del yo. ¿Sí? Eso es ahí donde ubica, ¿no? Dice así, la captura del yo ideal sirve para arrastrar al sujeto al campo donde se da la hipostasía en el ideal del yo. ¿Sí? Pero el riesgo es que quede en esa captura. Vieron que estaban del lado derecho del espejo, ¿no? O sea, el riesgo es que se pierda esa distancia que tiene que haber. ¿Sí? El otro riesgo, ¿no? Es bueno, lo que conocemos como la despersonalización, ¿no? Que es cuando se borra la posición y el lugar, porque decíamos, vieron que había una ubicación donde el sujeto tenía que estar colocado para que se produzca, ¿sí? La ilusión, el truco, decíamos, de este artilugio, ¿no? La despersonalización, ¿sí? Es un fenómeno que aparece cuando se borra la posición, ¿sí? Y el sujeto aparece en una rotación en relación al espejo, ¿sí? Es decir, que esa imagen que solamente virtualmente tenemos acceso, ¿no? Desaparece, ¿sí? Y la ilusión desfallece, dice, ¿no? O sea, ahí podemos pensar presentaciones en relación a lo esquizo, ¿no? Esos efectos de despersonalización, considerarlos, es importante considerarlos, no tanto como un límite, sino justamente un franqueamiento del espejo, ¿no? O sea, hay un punto donde se franquea el espejo, y al franquearse el espejo, ¿se acuerdan que hay una función, dijimos, de asentimiento en el otro? Si se franquea el espejo, ¿sí? Hay un punto donde desfallece la ilusión, ¿sí? Y encontramos eso que tiene que siempre quedar detrás de la barra, que es la fragmentación. Porque vuelvo a decir, la fragmentación siempre subyace detrás de el uno como ilusión. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con este tour y este recorrido que nos envió Lacan, ¿no? Ya de entrada en esta clase, por ahí podemos volver un poquito sobre el seminario de la angustia, ¿sí? La próxima van a trabajar la escena sobre la escena y cómo Hamlet sale de cierta agitación maníaca, que es justamente cuando logra restablecer la dimensión imaginaria, ¿sí? O sea, tiene que haber una doble identificación, ¿sí? Hamlet se recupera, ¿sí? Cuando logra restablecer esa doble identificación. Al idea, bueno, este es un anticipo para que vengan la próxima, ¿no? Cuando recupera, ¿sí? Esa identificación con el idea, el semejante, que en la obra sería Laertes, ¿sí?
Y por otro lado, Ofelia como objeto perdido. O sea, esos dos puntos que permiten que se restablezca el circuito deseante. Entonces, lo novedoso en este seminario, el seminario de la angustia, que podemos puntuar, es que el investimiento especular, ¿sí?, está situado en el interior de la dialéctica narcisista, pero que ese investimiento, ¿sí?, lo novedoso, es lo que viene a plantear como un punto donde no todo pasa por la imagen especular, ¿sí? Justamente, decíamos, para que se arme la imagen especular, algo no pasa, ¿sí? Hay un resto, y ese resto, nos va a decir Lacan, ¿sí?, es el eje, es lo que sostiene, ¿sí?, todo este artificio. Ese resto, y acá es donde empieza a anunciar su invento, es el objeto A, ¿sí? Y a partir de poder ubicar ese objeto A, ¿sí?, va a poder también encontrar una posibilidad de distingo, ¿sí?, entre lo que sería el falo y el objeto A, ¿sí?, y resolver, ¿no?, este espejismo, dice, ¿no?, en el que quedaba, ¿no? O sea, ese resto, eso que no pasa a la imagen, ¿sí?, está en función del objeto A, y da lugar, ¿sí?, a que se produzca ese efecto ilusorio de la imagen. Por lo tanto, bueno, el investimento especular, ¿no?, será un tiempo fundamental de lo imaginario, ¿no? Insisto, es preciso que no todo pase a lo especular. Algo queda opaco al espejo. Y ese resto, operado por la castración, ¿sí?, está en relación a un operador que es el falo, ¿sí? O sea, el que opera que no todo pase, ¿sí?, es el falo. Ese operador le va a permitir al sujeto, vuelvo, ¿sí?, una identificación, ¿sí?, donde pueda armarse la imagen especular, ¿sí?, el idea, ¿no?, decíamos, esa imagen virtual, ¿no?, decíamos, la imagen de la imagen, que a la vez, ¿sí?, constituye una reserva real libidinal. Si digo reserva libidinal es real, con lo cual yo lo que quiero hacer entrar es el estatuto del entramado real de esa imagen, ¿sí? Por eso digo, no es solamente el adosarse a una imagen, ¿sí?, sino que esa imagen, ¿sí?, tiene un entramado porque está ligado a algo de la reserva libidinal. Acá, bueno, o sea, habría una pregunta, ¿no?, con respecto a la proliferación de pantallas, ¿no?, en estos tiempos, cómo opera, ¿no?, la pantalla en los tiempos constitutivos, ¿no?, ya que el riesgo es dejar al sujeto, diría yo, demasiado en la captura de una pantalla donde no hay resto, ¿sí? O sea, quiero decir, no es lo mismo, ¿sí?, que la imagen esté en función de la falta de objeto, ¿sí?, de ese resto, que es lo que le da esa tensión, densidad, ¿sí?, a la imagen, como artilugio, que la imagen adosada al espejo, la imagen vacía, digital, ¿no?, del soporte, no es lo mismo eso que el soporte que presta el trazo, ¿sí?, que está señalando, ¿no?, que hay un real ahí en juego, ¿no? No es lo mismo. Entonces, para ir dando paso a la charla, vuelvo un poquito al seminario de la angustia que estamos trabajando. ¿Por qué nos interesa toda esta vuelta y cómo ubicar, ¿no?, este efecto de la imagen idea, ¿sí? Porque está en este seminario y en estas clases, ¿sí?, está dándole la entrada, ¿sí? O sea, Lacan toda esta vuelta lo lleva al encuentro con un invento, ¿no? O sea, que es el objeto A, ¿sí? Entonces, él necesita esta colocación, ¿no?, del idea y del objeto A. Los dos
como soportes de la función deseante, ¿sí? O sea, es preciso el objeto A, pero también el IDA, ¿sí? Porque es a través, va a decirnos, de todo un rodeo y de todo un artificio, ¿sí? Que tenemos acceso a la relación imaginaria, ¿sí? Donde el fantasma, recuerden que el algoritmo, ¿no? Del fantasma, la fórmula, ¿no? Su axioma, es sujeto losange A, ¿sí? Ahí encuentran el A, ¿sí? Pero donde lo más interesante es la función de soporte, la articulación lógica que tiene el fantasma, ¿sí? Entonces, el acceso para poder acceder a lo imaginario, para poder acceder a esa articulación lógica que presta el fantasma, que le da sostén, ¿sí?, al deseo, gracias a lo cual dice, ¿no?, el hombre tiene existencia de hombre, ¿sí? El punto de acceso es este montaje, ¿sí? O sea, el hombre entra a través del espejo, ¿sí? Al mundo, ¿no? Pero no solamente al mundo, sino que el hombre siempre está en relación a la imagen virtual, ¿sí? Es siempre una imagen virtual de una imagen real. El A, el objeto A, insistí en decir, no es visible, ¿sí? El IDEA, ¿sí?, extrae su prestigio justamente de la que queda como lo no visto, ¿sí? Bueno, esto va a ir dando lugar a lo que seguramente van a ir desarrollando en clases posteriores, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el A, ¿sí?, asoma en la escena, ¿no? Es decir, hace su aparición en el lugar donde estamos insistiendo? Es preciso que se preserve, ¿no?, esa falta, ¿sí?, ese menos phi, ¿sí?, esa falta. ¿Qué pasa cuando ahí, ¿sí?, se presenta, ¿sí?, algo del orden del objeto A? Bueno, en ese punto, ¿sí?, surge la experiencia de Lund-Hemlich, que la va a tomar como un paradigma, ¿no?, para trabajar la angustia, ¿no? Así dice, como trabajé el Witz, el chiste, para trabajar el inconsciente. Curioso, ¿no? O sea, que Lund-Hemlich, la experiencia de lo ominoso, sea el paradigma de la angustia, ¿no? Bueno, entiendo porque justamente, ¿no?, estamos diciendo que el hombre, ¿no?, accede, ¿sí?, a esa dimensión de lo deseante, ¿sí?, a través de la dimensión, diría, imaginaria, ¿sí?, que da lugar, ¿sí?, a que el objeto A funcione como, me gusta como lo dice acá, como initium del deseo, ¿no? Dice par initium, es decir, infinito, ¿no? Para que el deseo se juegue para el hombre, ¿no?, como dimensión infinita, es preciso que toda esta vuelta, ¿no? O sea, que el objeto, ¿sí?, se encuentre, ¿no?, de alguna manera, podríamos decir, en el calce, ¿sí?, de este tejido, ¿sí? Es decir, no hay acceso directo al objeto, sino es a través, ¿sí?, de toda esta experiencia y toda esta relación, ¿no?, a lo imaginario, con lo cual es importante porque estamos hablando de un estatuto del imaginario, ¿no?, que va adquiriendo una consistencia,
¿sí? Y que está atravesado, ¿no?, por un tejido, ¿no? Me parece importante esta dimensión del tejido porque nos vamos a ir ubicando, ¿no?, en relación a lo que luego va a tomar como el nudo RCI. ¿Sí? Ustedes saben ya, RCI, ¿sí?, ya es un efecto discursivo donde los tres registros, ¿sí?, digamos, ya no hay una primacía de uno sobre otro, con lo cual el imaginario al que nos vamos acercando, ¿sí?, está enraizado a un real, ¿sí? Tiene su punto de raíz, ¿sí?, en un real, ¿no? Por eso decía la importancia de esto que hoy ubicamos idea, el yo ideal, ¿sí?, radica en que está enraizado a un real. Por eso decía, no es cualquier imagen, ¿sí? La posibilidad de arribar, ¿no?, a ese efecto jubiloso, ¿no?, está en relación a lo que enraiza esa imagen, ¿sí? No sin el borde, ¿sí? Digo borde, digo simbólico, ¿no?, que plantea lo que podríamos llamar el asentimiento, ¿no?, la ratificación en el espejo del otro, en el campo del otro. Bueno, podría ir dejando por acá como para que por ahí puedan ir apareciendo preguntas o puedo retomar, porque obviamente esto es un recorte de lo interesante de este tema. Estaba muteada, no me di cuenta. Sí, te voy a ir leyendo, gracias Silvana, te voy a ir leyendo algunas preguntas. Cristina Bog pregunta, por favor, en el esquema 3, ¿puede explicar la S en el espejo cóncavo? Se refiere al sujeto, ¿no? Y Eva Wozniak dice, ¿cómo articular con Freud cuando dice que el yo es un precipitado de identificaciones en el artículo del narcisismo? Al menos esto y luego sigo, ¿sí? ¿O querés que siga como vos me digas? No, sí, Ah. me quedaba pensando Sí. qué oportunas las dos preguntas, las agradezco. Sí, en relación al esquema 3, bueno, era un esquema simplificado, ¿sí?, del esquema de los dos espejos. Por ahí, si quieren, podemos volver un poquito. Debbie, no sé si está a mano esa figura, si es posible. Ahí está, como para poder trabajar con este soporte, porque bueno, justamente, ¿no?, la comprensión del imaginario, esto nos muestra, ¿no?, está inhibida y es limitada, ¿no? O sea, pero eso justamente es una función del imaginario, ¿no?, encontrar esa inhibición como límite. Les decía, sí, la ubicación del sujeto, ¿no?, esa S refiere al sujeto, me parece que lo que está planteando es que es desde determinado lugar, ¿no?, o sea, está haciendo referencia a la posición, es decir, tiene que haber una ubicación, ¿no?, que la podemos pensar con respecto a la ubicación en lo simbólico, ¿no?, en ese punto. Y en estos textos que estamos abordando, Lacan lo plantea con respecto a el lugar, en el linaje, el lugar de las identificaciones, ¿no? Dice el nombre, portar el nombre, el nombre de la abuela, ¿no? O sea, bueno, acá se va enhebrando con la otra pregunta que me hacían, ¿no? El yo como precipitado de identificaciones, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, me gusta lo de precipitado porque le da, ¿no?, esta dimensión que estamos trabajando hoy, que es el efecto de esa formación nueva, ¿no? Pero sí, es preciso un lugar, una ubicación. Primero el lugar, ¿no? Digamos, un lugar desde donde, ¿sí?, alguien habla, desde donde alguien, ¿no?, se mira, ¿sí?, para que pueda darse esa reflexión. Ese lugar en el esquema está señalado porque es el punto para que se produzca el efecto de ilusión. Sin esa ubicación
como dice, desfallece la ilusión, ¿no? Entonces, es muy importante la pregunta que hacías, Cristina, porque sí, tiene que ver con el lugar. Por eso insistía en que esto que pareciera suceder entre lo imaginario y lo real, ¿sí? No es sin lo simbólico, ¿no? Es decir, es efecto de la operación de lo simbólico, ¿no? Es decir, el lugar, ¿no? En esa trama, ¿no? Ahí volvemos al punto del tejido, ¿no? El tejido de las identificaciones, ¿no? Que hace posible que se arme, ¿no? Este precipitado, ¿no? El yo como un precipitado, o sea, que es un precipitado de identificaciones, ¿no? Ahí de vuelta, está planteando como ese yo, ¿sí? Que es eh, es un efecto ficcional, ¿sí? Parece también interesante pensarlo como esa dimensión ficcional, ¿no? Está sostenido y enraizado, ¿sí? A las fijaciones, a las identificaciones, ¿no? Yo digo identificaciones y pienso en fijaciones, ¿no? Las identificaciones como fijaciones, ¿no? O sea, eh, es ese punto, ¿no? Que la identificación enraiza a un real, ¿no? Por eso trabajamos con las identificaciones, ¿no? Ahora, lo que podría también sumar, sin embarullar, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, es que para que digamos, este precipitado se produzca y este montaje tenga lugar, las identificaciones también, ¿no? De las que estamos hablando, están en relación a ese triple soporte, ¿no? Que por ahí, en otros escenarios seguramente vamos a trabajar, que están en relación a la identificación, ¿no? El triple, en su punto triple, ¿no? Sosteniendo lo imaginario y el fantasma, ¿no? Eh, Diría, la identificación que hace de soporte, ¿sí? De todo este entramado, no solamente las identificaciones, ¿sí? Que podemos ir encontrando, ¿no? Su estatuto imaginario, sino las identificaciones bueno, que tienen esa función de operación, ¿sí? De sostén. Me refiero a, bueno, lo digo rápidamente, la identificación primaria, ¿no? O identificación por incorporación, se incorpora un vacío, ¿no? O sea, la identificación llamada segunda, identificación al rasgo, ¿no? Donde algo del trazo, soporte, ¿no? Se soporta ese vacío, ¿no? Y la identificación imaginaria, también llamada la identificación histérica porque está en relación al deseo, ¿no? O sea, que es la que permite, ¿no? Que algo de la imagen venga a velar, ¿sí? Este andamiaje, ¿no? Entonces, dicho así, rápidamente, digo, sí, el yo como un precipitado de identificaciones, ¿sí? Porque, decíamos, para que precipite, ¿sí? Esa ilusión, esa forma, el yo va a estar en relación a la forma, es necesaria, son necesarias ciertas operaciones en la estructura, ¿no? Ciertas operaciones en la estructura, ¿sí? Dan lugar al precipitado de una forma, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, ¿qué forma, no? O sea, cada presentación, ¿no? Tiene cierta forma, ¿no? Y esa forma nos remite a una estructura, ¿no? A operaciones, ¿no? Que dan lugar a que algo se produzca o no se produzca, ¿no? De que algo se sostenga en lo que no anda o no se sostenga, ¿no? En lo que no anda, ¿sí? Porque es en relación a lo que no anda, ¿sí? Que
digamos, cómo se las arregla alguien, ¿sí? Con lo que no anda, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Bien, sigo. Esta otra pregunta va a depender de si viste o no viste Sopa de Ganso de los hermanos Marx. Dice Beatriz, cuando comentaba la ilusión de la imagen del espejo, me hizo acordar a la escena del espejo en la película Sopa de Ganso de los hermanos Marx. ¿Tiene algo que ver con lo que usted comenta? Mariela. En Entonces, realidad te agradezco esa pregunta, yo la agradezco porque es un aporte para mí, porque yo no la vi, no puedo responder, pero ya me la llevo como, esto tiene qué lindo, la interlocución, ¿no? qué O lindo. sea, no, porque realmente es un aporte, me está enseñando a mí, si te hizo acordar a eso, seguro que algo debe tener. Y bueno, obvio que termino y me voy a ir a buscarla, ¿no? Qué bien. Porque es un aporte para mí. Muchas gracias. Bien. Dice Mariela, entonces Lacan se sirve del esquema óptico para explicar la formación del yo, pero no necesitaríamos un espejo verdadero para que se arme la imagen, sino que el espejo es el otro con su mirada de asentimiento. Mi pregunta es, no se precisa el espejo de verdad, sí, esta pregunta, que muchas veces Sí, hace. tal cual, bueno, sí, gracias por el juego que trae, ¿no? esta pregunta, porque sí, las dos cosas diría, ¿no? Las dos cosas. Por supuesto que cuando estamos hablando de esta dimensión, que es un intento de formalizar la clínica, el espejo es el otro, ¿sí? El espejo es el otro. Pero no es sin el artilugio del espejo, por eso hice un poquito este recorrido, porque lo toma de la física, ¿no? O sea, bueno, no es trivial que lo tome de la física, ¿no? Tiene que ver con algo de lo físico también, ¿no? O sea, del físico, ¿no? Digamos, para que haya cuerpo no es sin el físico y sin la física, ¿no? Sí, ese estatuto, ¿no? Como bien dice en la pregunta, ese estatuto del espejo plano, ¿no? Yo creo que por eso tiene que colocar el espejo plano, ¿no? Porque es capaz, ¿no? El espejo plano es capaz de producir, ¿no? Imágenes reales. Y acá lo novedoso diría, en nuestro campo es que es una imagen virtual de una imagen real. ¿No? Perdón, hay algo, hay abierto un micrófono que hace un ruido como de raspar algo. Gracias. No, era el de Silvana que estaba haciendo. El mío, puede ser porque Perdón, disculpa. puede ser que se acercó mi gatita, Bueno. entonces también quiere participar. Vos tenés tu gatita, yo tengo mis vecinos arreglando arriba. Bueno, sigo. ¿Cuál es la lógica para que el falo opere para que no todo pase? Ajá. La siguiente, el yo ideal está en relación al semejante y el ideal del yo en relación al campo del otro. Ay, ¿me repetís esa segunda? Una es Sí, sobre yo te armaría operación dos juntas. fálica. Te Sí, armo dos juntas. ¿Cuál es la sí. lógica para que el falo opere, para que no todo pase? Y otra, ¿cómo opera el falo con respecto al objeto A? Y la otra Okay. pregunta sería, ¿el yo ideal está en relación al semejante y el ideal del yo en relación al campo del otro? Bueno, sí, en relación a es verdad, la primera pregunta que están enhebradas esas dos primeras. Bueno, esto ustedes lo van a ir desplegando a lo largo del seminario, pero bueno, puedo anticipar algo. El recurso del CrossCap, ¿no? El CrossCap es una superficie topológica que tiene la posibilidad, ¿no? De que a Lacan le permite mostrar, ¿sí? El recurso de la topología, como lo es el espejo también, ¿no? O sea, permite mostrar algo, ¿no? Como el corte,
¿sí? Del cross-cap, que tiene un corte de movimiento moebiano, ¿no? Por una línea se corta, y entonces arroja, dice, porque lo trabaja en esta misma clase, creo que dice, arroja, quiero decir bien, 2 piezas, arroja 2 piezas. Una especular y otra no especular. ¿Sí? Una especular en relación a, por un lado, ¿no? La banda de Moebius, ¿sí? Es decir, es la posibilidad de pensar ahí donde se arma, ¿no? La imagen especular, ¿sí? Que está sostenida por el falo, ¿no? Y otra no especular, que es el casquete, ¿no? Arroja el objeto, que es el objeto A. Este elemento de la topología Lacan lo toma justamente cuando en unas clases que vienen luego trabaje, es más, introduzca el objeto A, ¿no? Lo introduce como efecto de esta operatoria de corte del cross-cap. Pero a mí el cross-cap me permite pensar, ¿no? Me permite ubicar esta distinción que me están preguntando, ¿no? O sea, porque la línea, ¿no? Por donde se produce el corte, es decir, la línea está en relación a la dimensión fálica. Como decía, tiene que haber, ¿sí? Esa dimensión del operador, del falo, ¿no? Pero no solamente alcanza con que haya falo, el falo tiene que entrar en función. ¿Qué significaría que entre en función? Tiene que entrar a funcionar la castración, ¿no? Decíamos, ese efecto de asentimiento, ¿sí? En el espejo, lo que asiente es una diferencia, ¿sí? Porque entre el yo real y el yo ideal hay una diferencia, ¿sí? Y entre el yo ideal y el ideal del yo hay una diferencia. Yo lo que entiendo es que el asentimiento, ¿sí? Está en relación a la posibilidad de reconocer, de asentir, ¿sí? En la imagen, ¿sí? Que no todo pase, ¿no? Es el punto donde podríamos decir, el niño es el falo y no es el falo del otro, ¿sí? Es el punto de lo que no es, ¿sí? O sea, lo que entra, ¿no? Esa operación fálica, ¿no? Esa dimensión del falo, que no es otra más que hacer pasar la castración, por eso decía, que algo no entre en la imagen, ¿no? Es lo que da, porque justamente el problema es la exactitud, ¿sí? O sea, es que se pierde esa ecuación, decíamos, ¿no? Es que se pierda la distancia. Los problemas que se producen en relación a la imagen, ¿no? Es cuando, no cuando algo no entra, ¿no? Sino esa pretensión de exactitud, ¿no? O de que algo quede pegado, ¿no? Entonces, el falo, yo diría, es un operador de la castración, ¿no? O sea, lo que está marcando es la diferencia. Por eso, les decía, puede haber en la estructura falo, pero recién cuando entra a funcionar, es decir, entra a funcionar la castración, ¿sí? Lo que se anota es el menos phi, ¿sí? La anotación del menos phi es lo que Lacan trabaja con el corte del cross-cap, ¿no? Es ese punto donde ese corte, ¿no? Que está en relación a esa anotación de menos phi, desprende el objeto A. O sea, recién con estos elementos él puede distinguir, ¿no? Vieron ya el objeto A, mejor dicho, el falo, ¿sí? Ya no es un objeto A, como lo colocaba en otros momentos, ¿no? Puede despegar, ¿no? Hace un trabajo de corte incluso, ¿no? El objeto A, ¿no? Será la parte residual, va a decir el resto, ¿sí? Que es lo que sostiene la imagen y sostiene el fantasma, ¿no? No es poco, ¿no? Ese resto.
Y el falo, a mi entender, pasa a tener la función de operador, ¿no? De operador de la estructura. No sé Bien. si fui enhebrando creo que sí, ¿no? De lo que me Sí, preguntaron. perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay muchos agradecimientos, muy clara tu exposición, gracias por las respuestas. Yo anoté, Silvana, el mail es Sí, siltagliaferro@gmail.com. sí. Bueno, para que te hagan las preguntas que surjan, hasta acá llegan las que han anotado, no sé si alguien más quiere comentar algo, no tiene más que por ahí levantar la mano, porque podría eventualmente hablar, si así fuera el caso. Ayúdame, Debbie, a ver si no estoy viendo a alguien que levante la mano. Ahí, Si no, Julia, Julia, bueno, Julia, no, no sé dónde andás. en el chat. Julia, en el chat, perdón. Eh, no, la perdí lo de Julia. Si vos lo lees, ¿cómo opera el falo con respecto a no sé a cuál te referís, Debbie. Seguro está más abajo. Dice, hola, una pregunta. ¿Podrías comentar un poco más o dar ejemplo acerca de lo que mencionaste sobre que el ideal del yo puede precipitar al yo ideal hasta a situaciones? Paréntesis. No recuerdo si dijiste situaciones, posiciones o la palabra exacta que habías usado. Contradictorias. Y también aporta en Ah, la película Sopa de Ganso. Beatriz la aporta en un link. bueno, Bien. ahora después de esto me voy a ir a verla, porque si evocó algo de eso, seguro que está articulado. Sí, gracias por la pregunta. A lo que me refería es a que, a ver, volvemos un poquito, vieron que en el esquema, ¿no? Decíamos, bueno, todo este artilugio de la imagen para colocar, ¿no? Del lado derecho tenemos el campo ficcional, ¿no? O sea, eh, para colocar el yo ideal, ¿no? En el I' de A, ¿no? Y una cosa, decíamos, es el ideal del yo, ¿no? Que me parece interesante cómo lo coloca acá como punto de referencia, ¿no? Lo dice como enfoque, ¿no? El enfoque, el ideal del yo como enfoque, ¿no? Muchas veces, más que enfoque, es foco, ¿no? Lo que decía es que termina siendo foco del yo ideal, ¿no? ¿Vieron? La proximidad, ¿no? Hace que de repente encontremos en la clínica que muchas veces, digo, porque el ideal del yo no tiene que ver con cosas lindas, no es que el ideal del yo son los ideales, ¿no? De las cosas lindas, el ideal del yo está en relación a las insignias, por eso decíamos, a ciertas identificaciones, ¿no? De la trama de cada uno, ¿no? O sea, que a veces inclusive puede ser que hasta hayan generado ciertos rechazos, ¿no? O que uno descubra identificaciones desconocidas o absurdas, decía, ¿no? A veces absurdas o peor, ¿no? Y a veces, bueno, ciertas identificaciones, ¿no? Que hacen surgir, ¿no? Que se precipiten, ¿no? En el yo ideal. Digo, puntualmente, alguien que, bueno, después de, digo, renegar mucho con ciertas cuestiones de sus padres, ¿no? Sin embargo, tempranamente se hizo madre, ¿no? Se hizo madre, a veces como un intento de separar, ¿no? No podía hablar de los padres, los detestaba, ¿no? Sin embargo, descubrir ese deseo, ¿no? Descubrirlo como un deseo, ¿no? Tal vez lo coloca con respecto a ese padre, ¿no? O a esa madre, ¿no? De otro modo, ¿no? Con respecto a alguna identificación.
También cuando lo dije estaba pensando, en realidad estaba pensando puntualmente en alguien que había quedado bastante capturado, ¿no? En la trama edípica, ¿no? En relación a la infidelidad del padre, ¿no? En una posición de cierta crítica y cuestionamiento, ¿no? Hacia ese padre, hasta que él mismo se hace padre y se encuentra cursando en infidelidad, ¿no? O sea, el infiel pasa a ser él. Con lo cual ahí se produce, ¿no? Un encuentro con una identificación, ¿sí? Al padre, ¿no? Podemos decir, a una insignia del padre que detestaba, ¿sí? Es el punto donde eso del otro, ¿sí? Soy yo, ¿no? Es un momento, por eso decía, es un momento complicado, ¿no? Pero es justamente por donde hay que pasar, ¿no? En los análisis, ¿no? Por eso decíamos, por cómo cuando dice el precipitado, fíjense que incluso le estamos dando otro estatuto al yo. Por eso me decía que lo que hace Lacan es, de alguna manera, yo lo voy a decir así, dignificar ese yo freudiano, ¿no? Que había quedado como un maniquí, ¿no? Dice, los post-freudianos lo dejaron al yo como un maniquí, ¿no? Lo que hace Lacan es, le da otro lugar, ¿no? Es un precipitado de identificaciones, es una superficie agujereada, ¿sí? Es el moi, ¿no? Es la imagen especular, ¿no? Digamos, es un punto, ¿no? Que, bueno, me parece que subvierte, ¿no? Esa idea del yo, eh, como función de síntesis, ¿no? O sea, estamos muy lejos, al contrario, lo que estamos diciendo es que cuando alguien empieza a trabajar en el análisis, en realidad cada vez vamos más hacia los fragmentos y fragmentos y fragmentos, ¿no? Es decir, identificaciones, identificaciones, ¿no? Más que a la síntesis, ¿no? Bueno, yo creo que estarás cansada, sí, en las preguntas. Muchísimas gracias. Yo dejaría acá, si te parece, Silvana, y quedan preguntas por Muchísimas responder. gracias, y el que guste puede Claro. escribir al mail, será un gusto. Exacto, por ejemplo, el sujeto se identifica con aquello que más repele del otro, el ideal de yo, otra. El ideal de yo lo podemos ver como un legado de los padres, heredero del super yo, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. Silvana, fue un gustazo Sí. escucharte, muy clara. Muchas gracias a todos por participar. La semana que viene es Jorge Rizzo, el invitado, quien va a dedicarse específicamente a la clase 3, hablándonos sobre Hamlet, la escena sobre la escena, y el A, soporte del deseo en el fantasma. Así que bueno, gracias a todos por participar, gracias Silvana por estar acá, un aplauso a Silvana. Bueno, gracias. Y nos vemos la próxima. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes, gracias Estela. Bueno, Un abrazo. Chao, chao. Chao.